Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. La pantalla del televisor ya mostraba solo un lienzo blanco intermitente y susurraba en silencio cuando me desperté en mitad de la noche en el sofá. No me di cuenta de inmediato de que me había quedado dormido mientras veía algún programa tedioso, y cuando abrí los ojos, traté de ver algo en la habitación a media luz. Mis ojos aún estaban un poco entrecerrados y las sombras de los objetos se transformaban en siluetas de pesadillas. La casa de huéspedes en la que me quedaba esta noche no era pequeña, pero a lo largo de los años se había llenado de trastos y parecía más un almacén cultural de cosas innecesarias. Toda esta chatarra, como la llamaba mi esposa Beth, la había acumulado a lo largo de los años y yo mismo consideraba que todas estas cosas me eran necesarias, aunque solo usaba algunas de ellas y muy rara vez. Pero con todo este desorden, aún dejaba un rincón para mí con un cómodo sofá, una mesa, un televisor y un pequeño mueble con un refrigerador, donde podía estar a solas conmigo mismo y mis pensamientos. Sobre la mesa, junto a una lámpara con una pantalla elegante, siempre había una máquina de escribir que heredé de mi madre. La había comprado en una venta de garaje hace mucho tiempo y, aunque apenas la usaba, decidió conservarla y pasármela. No era propiamente un escritor, pero a veces me sentaba ante ella con una hoja de papel e intentaba plasmar mis pensamientos, pero a mitad de la página, todas mis ideas se agotaban como un charco que se seca en el pavimento bajo el calor. Después de un minuto, ya estaba despierto y empecé a recordar el sueño que había tenido. Traté de combinar la transición delirante de los eventos de mi sueño en algún tipo de trama, sin entender por qué podría haber soñado eso. Pero con un pequeño destello de creatividad, se me ocurrió la idea de plasmar mi sueño en papel. Sacando una hoja de papel en blanco, comencé, como un loco, a escribir en el teclado, haciendo pausas solo para tomar un sorbo de agua. Y para la mañana, había varias hojas de papel en la mesa y mi historia sobre mis misteriosas aventuras en otra dimensión estaba lista. Un golpe en la puerta me sacó del alegre estupor de mi primer trabajo finalmente terminado. Apartando la mirada de la pila de papel, me dirigí a regañadientes a la puerta y abrí el cerrojo. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte atrapado aquí? Beth, con una mirada crítica, me recordó que era hora de desayunar que había preparado. Beth, no lo vas a creer. Lo hice. ¿Qué hiciste? Mi primera novela. La escribí. Ahora puedo llevarlo a la imprenta. Claro que puedes. Claro que sí. Vamos a desayunar, escritor. Dijo sarcásticamente. Beth a veces era demasiado crítica, pero siempre era comprensiva. Todo el día trabajé duro en el almacén cargando mercancía y solo por las noches podía hacer el trabajo que siempre había amado, pero por alguna razón, el talento se había alejado de mí por varias razones y no pude cumplir mi sueño. Ahora solo tenía que llevar el manuscrito a una editorial y esperar que mi trabajo llegara a la impresora y luego a las estanterías. Eres tan ingenuo. ¿Realmente crees que aceptarán tu trabajo de inmediato? Pero ni siquiera lo has leído aún. ¿Cómo puedes juzgar? Aquí. Tómalo. Le entregué un montón de hojas, léelo y verás. Lo leeré. Lo leeré más tarde. Ahora vuelve a la realidad y prepárate para trabajar. Puedes dejar a Melanie en la escuela de camino. Casi está lista. Melanie era nuestra hija en crecimiento, que ya tenía su propio carácter. No solo tenía éxito en ser madre, sino que también se desarrollaba con gran rapidez, ya que últimamente me trataba más como a un extraño que como a su padre. Y por mucho que intentara, a menudo simplemente me ignoraba, reprochándome por no prestarle atención como a una hija. Sabía que no pasaba mucho tiempo con ella, pero aún así intentaba ser un buen padre.
Ahora estaba en una edad en la que las chicas pensaban más en chicos que en las deficiencias de su infancia. Aún así, la llevaba a la escuela intentando hablar con ella, buscando en mi mente temas juveniles. Papá. Ahora mismo te ves tonto. ¿Por qué no simplemente conduces? Está bien, de acuerdo. Solo quería apoyar tus opiniones e intereses. Sí. Entonces déjame hacerme un tatuaje. ¿Qué? Bueno, no. ¿Sabes cómo me siento al respecto? Quiero decir, es para toda la vida. ¿Ves? Solo tómate tu tiempo con ese deseo. Pronto la dejé en la escuela y fui a mi lugar de trabajo, donde cada día parecía ser igual, como el día de la marmota, con la misma rutina. El jefe era un tacaño bajo, calvo, que gritaba a los trabajadores de vez en cuando, tratando de demostrar su superioridad. Todos lo odiaban, pero teníamos que obedecerlo porque era pariente del director y podía hacer que pareciera que nos iba a despedir. Y en nuestro pequeño pueblo, los trabajos escaseaban. Todos lo entendían, todos tenían familias que alimentar. También tenía que aguantar sus burlas y sus quejas. Pero no había otra salida. Y esa era otra razón por la que soñaba con convertirme en un escritor exitoso y no depender de nadie. Incluso pensé en mudarme a una ciudad grande, pero necesitaba mucho dinero, y nuestro capital no podía llenar lo que necesitábamos para la escuela, luego el alquiler y el amor de mi esposa por los mimos. Aunque ella misma también ganaba bastante bien, como reportera en un periódico local, lograba encontrar todo tipo de material para sus artículos como por arte de magia. Así que los días pasaban, envié mi novela al editor y no perdía la esperanza de tener éxito, esperando todos los días una respuesta de él. Bueno, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Realmente crees que la aprobarán? Tú lo leíste. Y te gustó. Así que al editor también le gustará. Eres un tonto, solo lo dije para que no te pusieras triste. A veces eres tan ingenuo. Sus palabras me hirieron un poco. ¿Realmente pensaba así? Le había dedicado toda mi vida desde que nos conocimos en una fiesta de la universidad. Siempre intentando complacerla a ella y a nuestra pequeña niña. Pero ella, especialmente últimamente, a menudo estaba insatisfecha con las cosas. En un par de años más, nuestra hija debería ir a la universidad. No querrás que vaya sin educación. Necesitas dinero para eso. ¿Cuánto ganas en tu trabajo? Ten paciencia. Cuando el libro se publique, las cosas mejorarán. Podremos enviarla a una universidad mejor. Claro, podrás hacerlo. Todo lo que haces es soñar. A veces me cortaba sin necesidad de un cuchillo. Pero aún la amaba y soportaba sus reproches. Mira, Elliot, continuó. Quería decirte algo, y espero que lo entiendas. Bueno, sabes que siempre he sido de apoyarte. Sí. Pero esto es algo muy serio. La miré, y supe que estaba más seria que nunca. ¿Qué pasa, cariño? La cosa es que recibí una carta de la editorial de Nueva York invitándome a trabajar. Sí. ¿Y qué? Solo podía adivinar a dónde iba con esto, pero esperé hasta el final que su respuesta fuera a mi favor. Dije que sí. Es un buen salario. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Así que tenemos que mudarnos ahora? Una sonrisa de esperanza alegre apareció en mi rostro. Ella guardó silencio durante unos segundos y el silencio no traía nada positivo. Elliot. La cosa es que solo voy yo. Más tarde llevaré a Melanie a mi lugar. Podrá terminar la escuela allí y encontrar una buena universidad de inmediato.
La sonrisa que acababa de darme esperanza desapareció al instante. ¿Pero por qué? Puedo conseguir trabajo allí también. Después de todo, si te vas, no podremos. Vernosen está al otro lado del país. ¿Realmente puedes dejar así a nuestra familia? ¿Familia? ¿Qué tipo de familia tenemos ahora? Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo adecuadamente. ¿Qué te pasa? No podía meter sus palabras en mi cabeza. Y eso no es todo, Elliot. No solo quiero irme sola. Estuvo en silencio de nuevo durante unos segundos, sus ojos mirando a lo lejos como si se sintiera culpable hacia mí. ¿Hay alguien más en tu vida? Intenté adivinar. Sí, Elliot. El editor del periódico al que me invitaron vino aquí hace un par de meses, y tuvimos un affair. Lo siento. Pero no puedo vivir contigo así más tiempo. Ya no hemos sido familia desde hace mucho tiempo. Sus palabras me dolieron hasta los huesos. Todos mis sueños y esperanzas de una vida larga y feliz, con la mujer que amaba se desmoronaron en un instante. Con su confesión, Beth deshizo todo lo bueno que había habido entre nosotros. El mundo a mi alrededor se volvió gris en un instante. Beth siguió hablándome, pero ya no podía escuchar sus palabras. El sonido de la frustración estaba atrapado en mis oídos. Quería contradecirla, tratar de hacerla cambiar de opinión, tranquilizarla de que todo aún no estaba perdido, pero era como si un nudo estuviera atascado en mi garganta y no pudiera pronunciar ni una palabra. ¿Ves? Ni siquiera puedes decir nada en respuesta. Eres tan blando. Y yo necesito un hombre de verdad. Como solías ser tú. Pero mira en qué te has convertido. Algunas de sus palabras comenzaron a llegar a mí. Salí de la habitación, dejándola sola. Sabía que debería haber actuado de manera diferente, pero de alguna manera tenía razón, me había vuelto demasiado blando, queriendo ser la persona más amable. Con mi familia, me había acostumbrado tanto a ello que ahora ni siquiera podía enfrentarla. Pero hoy no fue la última sorpresa desagradable para mí. Cuando salí afuera para aclarar mis pensamientos un poco, noté al cartero fuera de la puerta deslizando un sobre delgado en nuestro buzón. Fui al buzón y saqué una carta. Era del editor. Esperando que al menos de él obtendría buenas noticias, la abrí apresuradamente y saqué una hoja de papel en la que leí que el editor no aceptaba mi novela porque la trama no le parecía lo suficientemente optimista. ¿Qué demonios quería? Maldije para mí mismo. Rompiendo el sobre junto con la carta, lo arrojé a la papelera delante de la casa. Después de estar en el umbral, no volví a entrar. Sentí la necesidad de dar un paseo y poner en orden mis pensamientos. Paso a paso, me encontré sin darme cuenta cerca del pub y decidí abastecerme de alcohol, con la esperanza de que de alguna manera aliviara mi dolor. No llegué a casa hasta altas horas de la noche. Beth todavía estaba despierta. Me saludó con su crítica habitual, llamándome ahora alcohólico. Ya no quería escucharla, así que volví a nuestra casa de huéspedes, que ahora era mi humilde refugio de las dificultades que me rodeaban. Por la mañana, me desperté cuando el sol ya brillaba alto en el cielo. Miré mi reloj y vi que ya eran las 11 en punto. Me di cuenta de que me había quedado dormido para el trabajo y que mi teléfono todavía estaba en la casa. ¿Pero por qué Beth no me despertó? Después de todo, por lo general siempre venía aquí por la mañana cuando me quedaba aquí durante la noche. Esta oscuridad de lo que estaba sucediendo me hizo volver rápidamente adentro y averiguar que estaba mal. Por un momento incluso, pensé que todavía estaba soñando y que estaba soñando. Pero cuando abrí la puerta, no había nada más que silencio en la casa. Llamé a mi esposa e hija, pero ninguna de las dos respondió.
Entré en la cocina para ver si ella estaba allí, y luego subí al dormitorio, pero también estaba vacío, la cama estaba hecha y todo había sido guardado. Fui a nuestro armario, y cuando lo abrí, vi que las cosas de Beth no estaban allí. Pero no podía haberse ido tan rápido sin despedirse. Corrí hacia la sala de estar y rebusqué en las revistas de la mesa en busca de mi teléfono, recordando que fue donde lo vi por última vez. Cuando lo encontré, marqué el número de Beth. Sí, ella respondió. Beth, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Me desperté y ya no estabas. Eso es lo que te dije ayer. Estás tan centrado en ti mismo que ni siquiera me escuchaste decirte que mi vuelo era esta mañana. Pero, Beth, ¿cómo? ¿Por qué harías eso? Elliot. Tengo que irme. Melanie ya está en la escuela. Pero ella vendrá a verme en una semana, y entonces ya estaré establecida aquí. Ella apagó el teléfono sin dejarme decir una palabra. Devastado, me senté en el sofá, sin saber qué debía hacer ahora. Todo se derrumbó de golpe. En ese momento, el teléfono sonó e incluso me sobresalté. Un poco, esperando que fuera Beth llamando de nuevo, ni siquiera miré para ver quién llamaba. Recogí el teléfono de inmediato y seguí hablando con ella. Beth, no te pongas así. Podemos solucionar esto. Ya verás. ¿Beth quién? Escuché la voz de mi jefe por teléfono y no estaba contento. ¿Qué demonios crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Esperas que alguien más haga tu trabajo por ti? ¿Dónde demonios has estado? Oh, Mason. Sí, me retrasé. Lo siento. Lo siento. Me estoy yendo ahora mismo. No hay prisa. Estás despedido. ¿Crees que quiero empleados que se presenten al trabajo cuando se les antoje? Su voz se puso más y más enojada con cada palabra. No, no lo quieres. Bueno, espera un momento, Mason. ¿Mason? Pero todo lo que podía escuchar por teléfono era un tono corto de llamada. Por primera vez en años, sentí la ira dentro de mí. Enojado con el destino que me había burlado tanto en los últimos días, lancé el teléfono contra la pared con fuerza y se hizo añicos. No me quedaba nada, ni familia, ni trabajo, ni sueños. Quería embriagarme y olvidarlo todo. Pero recordé que mi hija iba a volver a casa desde la escuela por la tarde y necesitaba alguna forma de comunicarme con ella, aunque solo tuviéramos una semana. Aunque estaba muy triste y herido, aún me preparaba para vivir esta semana con ella de la manera más completa posible. Melanie se comportaba como antes, centrada en sus intereses adolescentes. Pero intenté complacerla de todas las formas posibles, con la esperanza de que eventualmente decidiera no irse con su madre a Nueva York y quedarse conmigo. Cuando estaba en la escuela, recorrí la ciudad buscando trabajo, pero en todas partes o no había espacio o no encajaba en las vacantes. La tristeza comenzó a arrastrarse cada vez más profundamente en mi alma. Pasó una semana y llegó el día en que también tuve que despedirme de Melanie. La llevé al aeropuerto, e incluso así todavía intenté persuadirla para que no se fuera, pero estaba decidida. En el fondo la entendía, porque tenía muchas perspectivas en la gran ciudad. La idea de mudarme cruzó mi mente. Pero algo parecía mantenerme en su lugar, sin permitirme escapar de este pequeño pueblo. Quedé solo, sin más trabajo, y de soledad comencé a beber, tratando de ahogar mi pena en alcohol. Pasaron los meses. Beth me envió los papeles del divorcio. Y eso me destrozó por completo. Para llegar a fin de mes, tuve que vender algunas cosas de la cabaña que solía amar tanto. Entre ellas había algunos jarrones antiguos que resultaron ser bastante caros, y eso realmente me ayudó.
Cuando los compré a una familia que abandonaba la ciudad apresuradamente, los conseguí casi gratis en ese momento. Pero se me acababan las cosas para vender, y no tenía ganas de hacer nada. Con el tiempo, me convertí en un simple borracho, descuidado y desarreglado. No solo perdí a mi familia, sino que también me perdí a mí mismo. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa más alejada en la esquina del bar, bebiendo mis últimos centavos, se acercó a mí un anciano. Un hombre de cabello gris, de hombros anchos y barba gris. Ni siquiera dijo hola ni preguntó si podía unirse a mí. Simplemente se sentó y me miró. Su mirada me penetró casi de inmediato. Sus ojos grises, profundos y hundidos, sobre los cuales colgaban cejas grises, gruesas y retorcidas, parecían mirar en mi interior. Sentí un nudo formarse en algún lugar de mi pecho y comenzar a subir hacia mi garganta. ¿Qué quieres, abuelo? ¿Puedo comprarte una bebida? Lo haría, pero ya no tengo dinero. ¿Por qué estás aquí? ¿A qué te refieres? No me siento bien. Estoy completamente solo. Mi esposa e hija me dejaron, sin trabajo. Todo se volvió en mi contra. No. Dije, ¿por qué estás aquí? ¿Has perdido la razón y tu vida? Te estás arruinando, ¿verdad? Y solo tú eres el culpable. Entonces, ¿por qué estás aquí? Lo miré, sin saber qué quería de mí. Simplemente siguió sentado allí y mirándome sin apartar los ojos de mí. Incluso me hacía sentir incómodo. Todavía me quedaban unos sorbos de cerveza en mi jarra. Levanté la jarra hacia mi rostro, y cuando terminé mi cerveza, tapé mi vista frente a mí con ella. Cuando terminó el último sorbo y dejé la jarra sobre la mesa, como si el anciano hubiera desaparecido. La camarera se acercó y me trajo la cuenta. Oye, ¿quién era ese anciano que se sentó conmigo? Pregunté. ¿Qué anciano? No vi a nadie. Aquí tienes tu cuenta. Todo me parecía extraño. Le di mis últimos dólares y volví a casa tambaleándome. En el camino me sorprendió un fuerte aguacero y quedé empapado al instante. Me apresuré a casa, me quité la ropa y busqué ropa seca en el armario. Me encontré frente al espejo. La reflexión en él me hizo detenerme. Miré detenidamente al hombre desgastado y agotado, con bolsas debajo de los ojos y cabello despeinado. El hombre me miraba, suplicando ayuda. Durante varios minutos me quedé inmóvil frente al espejo. Y recordé las palabras del anciano, que solo yo tenía la culpa. Tenía razón. Después de todo, realmente había permitido que todo sucediera. Solía ser seguro de mí mismo y estar en buena forma, en absoluto como aquel que ahora me miraba desde el espejo. Me desperté por la mañana y miré el techo, recordando los acontecimientos de ayer. Pero solo ahora era como si mi mente se hubiera aclarado y mis pensamientos fueran más ligeros. Lo primero que hice fue ir al baño, tomar una navaja de afeitar y arreglarme. Luego recogí todas las botellas vacías que estaban tiradas en las esquinas y limpié toda la casa. Me sentía como una persona completamente diferente hoy, ni siquiera sabiendo qué intuición se había apoderado de mí, pero no quería saberlo. Solo decidí tomar mi destino en mis propias manos. A la hora del almuerzo, había terminado todos mis quehaceres y cuando salí a sacar la basura, me topé con mi manuscrito detrás del cubo, que había olvidado por completo. Busqué en internet, encontré varios editores y les envié copias escaneadas de mi trabajo, esperando que finalmente alguien respondiera. Mientras esperaba, llevé la máquina de escribir a casa y decidí escribir otra novela. Pasaron 2 días mientras seguía trabajando en la nueva novela. Durante los descansos, hojeaba los anuncios de trabajo en mi teléfono y enviaba mi currículum. Hacia la tarde sonó el teléfono. Cuando contesté el teléfono,
el hombre que llamaba se presentó como editor y ofreció imprimir mi novela. Tuve que pedir dinero prestado a un viejo amigo para poder ir a una reunión con él y firmar el contrato. También le mostré algunas páginas de mi próxima novela. Le gustó mucho y dijo que esperaba que la terminara. Pasó un año. Poco a poco, todas las dificultades que me habían sucedido comenzaron a ser olvidadas. Mis libros me trajeron muchas ganancias. Ya no tenía que trabajar como esclavo en un almacén para obtener una miseria por mi arduo trabajo. Incluso conocí a una chica. Nos conocimos por casualidad, ella vino a visitar la tumba de sus abuelos. Fui a visitar las tumbas de mi madre y padre, que murieron en un accidente. Fue allí, en el cementerio, donde nos conocimos. Luego una cosa llevó a la otra, fui a visitarla y pronto vino a vivir conmigo. Aunque no estábamos casados, vivíamos alma a alma. Compré una computadora normal para usar en casa. Pero seguía escribiendo mis novelas en la vieja máquina de escribir. Una noche, mientras estaba sentado y hojeaba las páginas de sitios web en busca de algo interesante, me topé con el nombre de mi esposa. En la página que abrí había un artículo que decía, ¿se permite un lugar en la sociedad a los perdedores masculinos? Luego había varios párrafos donde simplemente se burlaba de los hombres que no tenían éxito en la vida, a quienes yo pensaba que simplemente les había ido mal en la vida. Aunque ya no pensaba en Beth y trataba de no pensar en ella, solo en Melanie, el artículo me tenía enganchado a la pantalla. Y al leerlo, me di cuenta de que simplemente se burlaba de aquellos desafortunados que no tenían éxito. Hizo que mi odio hacia ella creciera en mi interior. En un instante, recordé su actitud pasada hacia mí. Solo ahora miraba mi vida pasada como desde afuera y entendía cómo me había tratado mal y humillado. Con cada recuerdo, deseaba más y más que ella sintiera lo mismo que yo. Aproveché el momento y marqué el número de mi hija. La llamaba de vez en cuando, preguntándole sobre sus asuntos, e incluso había empezado a enviarle dinero últimamente, tratando de compensar el tiempo perdido que debería haber pasado con ella antes. Charlamos como de costumbre. Incluso fue un poco más amable conmigo, pero sospechaba que tal vez era debido a mi generosidad actual. Supe que se había inscrito con éxito y se había mudado a vivir al campus mientras estudiaba, y no quería dejarla fuera de bolsillo, así que estaba ayudando a pagar la universidad yo mismo. Melanie dejó escapar que Beth había comenzado a salir con muchos hombres en un intento de encontrar un nuevo compañero de vida y que la habían enviado en viajes de trabajo a varias partes del estado para recopilar información para el periódico. Después de hablar con mi hija, me di cuenta de que Beth no se estaba adaptando tan bien como ella quería. Y eso incluso me hizo un poco feliz. Sí, estaba disfrutando en silencio de que Beth podría terminar sola. Pero los sentimientos de dolor y pena que me había causado en el pasado me mantenían despierto y deseaba que sufriera más. Aprovechando la oportunidad, le pedí la dirección de correo electrónico de mi ex esposa a Melanie. Al principio, quería escribirle un correo electrónico y contarle todas las cosas que se habían acumulado dentro de mí y ahora suplicaban salir. Pero no lo hice, porque si escribía sobre mis sentimientos, ella volvería a tener ventaja sobre mí. Mientras pensaba en ello, Judy, la chica con la que vivía, entró. ¿Sigues trabajando?, preguntó. ¿Qué hay de cenar? Lo haré rápido. Me besó y corrió a la cocina. Mientras tanto, recibí un correo electrónico con una invitación para llevar a cabo una reunión con lectores que se iba a celebrar en la Biblioteca de Nueva York. Además de mí, varios otros escritores iban a estar allí. Justo a tiempo, pensé. Pero la reunión sería buena para mi carrera y el editor simplemente insistió en que estuviera allí. Después de despedirme de Judy, hice la maleta y me dirigí al aeropuerto. Fue un vuelo largo,
pero dormí la mayor parte del tiempo y ni siquiera sentí los pequeños sacudones que ocurrieron durante el vuelo. Cuando finalmente llegué a mi destino, pasé el día charlando con colegas y firmando libros para los lectores que habían venido a conocer al autor. Y por la noche me sentí un poco libre. De vuelta en el hotel donde me alojaba, iba a descansar. Pero se me ocurrió que, ya que estaba aquí, tenía la oportunidad perfecta para endulzar un poco la vida de mi ex esposa. Toda la noche estuve ocupado pensando en cómo exactamente enseñarle una lección de vida que podría recordar para siempre. Cuando recordé que tenía su dirección de correo electrónico, decidí escribirle una carta. Pero no quería delatarme, así que creé un correo electrónico anónimo y le envié un mensaje ofreciéndole conseguir información muy interesante sobre el senador de la ciudad y proponiéndole encontrarnos en un bar, pero le puse la condición de que debía vestirse como una prostituta y cuando los hombres se le acercaran, también debía actuar en consecuencia, para ver cuál de ellos podría ser un informante, porque esa era la única forma en que podría conseguir la primicia. Beth había estado obsesionada con su trabajo últimamente. Después de todo, su romance con su editor no duró mucho, pero se separaron como amigos y él le dejó su posición. El pago allí era bueno, especialmente por los buenos artículos, y ella estaba buscando información por todas partes. No tuve que esperar mucho para recibir una respuesta. Ella respondió casi de inmediato, aunque criticó mi condición, pero aceptó de todos modos. Esa misma noche, fui al mismo bar donde tenía cita para encontrarme con ella, habiendo disfrazado un poco mi apariencia para que no pudiera reconocerme. Yo mismo me senté en una mesa en la esquina, desde donde tenía una buena vista del bar, y donde Beth, la informante, supuestamente estaría esperando. Pronto apareció con una falda corta y una blusa abierta, con una blusa transparente sobre los hombros. Toda su apariencia mostraba disponibilidad, atrayendo la atención de los hombres aquí. Durante aproximadamente una hora, la vi coquetear de vez en cuando con uno y luego con otro, pero tratando de no extenderse en la conversación con ellos y preguntándoles sobre su interés. Algunas personas dejaron de hablarle de inmediato cuando se dieron cuenta de que estaba allí por una razón, algunos la tomaron por una tonta que se metía en sus propios asuntos. Pero cuando me cansé de que no hiciera exactamente lo que quería que hiciera, le envié por correo electrónico la siguiente carta desde mi teléfono, diciéndole que no preguntara de inmediato, sino que se dejara llevar a la vuelta de la esquina y me permitiera divertirme un poco con ella. Pude ver la mirada descontenta en su rostro, pero tenía muchas ganas de que sintiera lo que era ser usada y luego desechada. Por un momento incluso pensé que iba a rendirse y simplemente dejar el bar. Pero después de moverse inquieta en su silla y pedir otro martini, esperó al misterioso informante. Salí afuera a fumar. En ese momento un hombre alto con chaqueta de cuero, con muchos tatuajes en los brazos, barba de varios días e incluso un poco sucio, llegó en una vieja bicicleta. Lo llamé. Al principio no entendía lo que quería de él, pero se acercó y decidió escuchar mi oferta. Saqué unos cuantos billetes de $100 y le ofrecí que se acercara a la mujer cuya apariencia le había descrito, y le pedí que le hiciera lo que yo quería que hiciera. El hombre se negó al principio. Pero decidí ser honesto con él y contarle que era mi ex esposa, que en el pasado simplemente me había pisoteado. La solidaridad masculina funcionó, y él aceptó. Terminé mi cigarrillo y regresé a mi asiento en el bar. Podía verlo molestando a Beth al ofrecerle toda clase de obscenidades. A ella no parecía entusiasmarle tener que ir con semejante perdedor y dejarlo manosearla. Unos minutos después, la llevó afuera del bar. No quería perderme la mejor parte, así que lo seguí. El motociclista la llevó alrededor de la esquina, donde no había nadie, solo unos cuantos grandes botes de basura adornando el callejón. Logré esconderme detrás de uno de ellos y pasar desapercibido.
Observé cómo el motociclista intentaba meterse bajo su falda, y ella a regañadientes, pero lo permitía. Podía ver cuánto asco sentía mientras él la lamía y manoseaba. Muy pronto, llegaron a la parte principal. Beth pareció darse cuenta de que él no era el indicado y comenzó a resistirse. Pero él puso su mano sobre su boca y continuó con su negocio. Durante varios minutos, la atormentó como a una vulgar prostituta. Y cuando ella, ya agotada, simplemente comenzó a sollozar, él la dejó ir, ordenándole que se callara o la encontraría y la mataría. Ella corrió llorando, sin ver nada delante de ella. Cuando llegó a la calle, tomó un taxi y se marchó. Me acerqué al motociclista y le di el resto del dinero, agradeciéndole por su servicio. Beth no se quedó más que con un sentimiento de vergüenza por la aventura de la noche. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, tuvo una desagradable conversación con el editor. La mujer que siempre había caminado con la cabeza en alto salió ahora de su oficina triste y llena de tristeza. Tuvo una conversación con él sobre su comportamiento indecente. Él le mostró varias fotos de ella coqueteando con varios hombres y haciendo el amor en un callejón con el primer hombre que encontró. Ni siquiera sus afirmaciones de que todo se hizo para obtener información cambiaron la opinión del editor. Después de todo, ella nunca la proporcionó. Pero la nota adjunta a las fotos decía que su empleada era en realidad una prostituta común y corriente y que a menudo ganaba la vida de esa manera. Sí, fui yo quien envió esas fotos al editor. Ayer, mientras me escondía y observaba desde detrás de los botes de basura, logré tomar algunas fotos impresionantes. Entendí que no mantendría a empleados que hicieran tales cosas, tan perjudiciales para la reputación del periódico, y que no quería la publicidad de que estaba contratando prostitutas. Envié estas fotos al editor por la misma razón por la que no quería que se publicaran en ningún lugar, porque mi hija también vivía y estudiaba en esta ciudad, y no quería arruinar su vida de ninguna manera. Pero Beth fue despedida ahora. Sí, luego encontró otro trabajo, pero cuando me enteré de que iba a tener un romance con otro pretendiente, le enviaría mensajes anónimos diciéndole que pusiera fin a la relación ella misma, o su novio vería esas fotos desagradables. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke.
Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America.
Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. "Do you know how much revenue we get from that company?" "We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs. Gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized." Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. "All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason." "What? You're coming with me, right? I have urgent work to do." "I trust you, which is why I'm entrusting this to you." "Please." Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I obediently followed Nick, and we flew to New York.
When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client.
What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father.
I hope to bring back the days when we could laugh together as we once did.